Mi hermanita. Mi historia con mi hermana comienza desde que éramos niñas en una típica familia sin papá presente y con una mamá enfermita. Sucede que mi mamá fue mamá muy mayor, con casi 42 años me tuvo a mí y mi hermana mayor apenas tenía 4 añitos de vida. Pero ella se enamoró de un vago mal hombre que era como 15 años menor que ella. Por eso la embarazó y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Ninguna de las dos tenemos recuerdos de mi papá, pero de mi mamá sí, y la mayoría son tristes. Resulta que mi mamá venía de una familia grande pero sin dinero, entonces cada quien al crecer buscó su camino en la vida. A ella, por ser de las mayores, le tocó duro y rápido se fue de la casa y no volvió a tener contacto con sus hermanos o primas. Al ser mayor de edad, mi mamá trabajaba en un bar. Después de muchos años pudo cambiar de trabajo a un restaurante y después trabajaba en un café muy bonito que fue donde conoció a nuestro proveedor de espermatozoides y quedó embarazada de mi hermana mayor. Lamentablemente, en ese tiempo, ella empezó a sentirse muy débil de salud y perdió mucha fortaleza física. Aún así, en una mala visita conyugal, quedó embarazada de mí. Hasta ahí ya todo el panorama era oscuro y triste, pero iba a empeorar, amigas. Mi madre se esforzó bastante por no dejarnos pasar hambre los primeros años de vida y recuerdo muy bien que hasta que yo tuve como 8 o 9 años, ella siempre nos cuidó y protegió lo mejor que pudo. Ya para cuando yo cumplí 10 años, la cosa pasó de castaño a oscuro. Mi mamita no pudo trabajar más y cayó en cama. Su salud ya no daba para más y prácticamente se la pasaba semanas internada en el hospital, mientras mi hermana con apenas 15 años me cuidaba y alimentaba. También, con la ayuda de una tía que conocimos ya grandes, lográbamos ir al colegio y vivir en un cuarto con un baño donde nos dejaban cocinar. Mis recuerdos de ese pasado son muy pocos y borrosos. Es como si mi cerebro hubiera bloqueado esa etapa de mi niñez por el trauma tan grande que fue. Y la que me cuenta la historia es mi hermana. Cuando tenía yo 11 años, mi mamá se fue de este mundo. Quedamos solo mi hermana mayor y yo. No sé cuántos entenderán el dolor de perder a una madre, pero para mí fue horrible y la experiencia más dolorosa de mi vida. Yo me la pasaba todo el día encerrada en la habitación llorando y sin entender por qué una niña tenía que pasar por todo eso en la vida. Pero mi hermanita mayor fue una guerrera, una heroína, y terminó sus estudios básicos para conseguir trabajo de vendedora de ropa en una tienda muy linda en un centro comercial grande de la ciudad. Ella, con apenas 17 años, ya se encargaba de trabajar y cuidarme. Me enseñó a cocinar, lavar, planchar y valerme por mí misma en todos los oficios de la casa, porque además era mi deber colaborarle a ella. Era lo mínimo que podía hacer. Además, ella llegaba cansada de su trabajo y lo único que pedía era dormir y ver tele un rato. También a veces recuerdo que ella se ponía de mal humor y no era la más cariñosa conmigo, pero entiendo que no era su culpa. Era una niña criando a otra niña y yo no tenía ni siquiera derecho a reclamarle un mejor trato. De no ser por su ayuda y sacrificio, pues yo no estaría viva. Mi hermana se convirtió en mi todo. Mi adoración era ella y solo quería hacerle caso en todo y no causarle problemas. Así pasaron los años y yo cumplí la mayoría de edad. Así que ya era mi turno de buscar trabajo y devolverle a mi hermanita un poco de lo que me había dado. Trabajé en lo que se me cruzó. Hice de todo lo que fuera honesto y que me alcanzara para los gastos de la pieza o la habitación donde vivíamos. Fueron años duros y llenos de soledad, pues mi personalidad es muy introvertida y callada, mientras que mi hermana sí es muy alegre, fiestera, extrovertida, le encanta salir con amigos y tiene muchos novios. Así llegamos a mis 21 años. Yo todo lo que ganaba se lo entregaba íntegro a mi hermano. Ella lo administraba y me daba lo de comer y lo del transporte del mes para ir a trabajar. Hasta que, para su mala suerte, se enamoró y el desgraciado la embarazó. Al enterarse, la dejó y se excusó diciendo que ella sabía que él tenía novia y no la iba a dejar por una aventura de unas semanas. Yo no lo podía creer. La historia de mi mamá se iba a repetir con mi hermana y ahora iba a ser madre soltera. Mi hermana decidió tener a su bebé y nació una niña hermosa, que es mi vida. Es encantadora y tierna. Se volvió el motor de mi vida. La amo como si fuera mi hija. Le di todo lo que necesitaba y me encargué de que mi hermanita por un año no trabajara. Uy, caramba, pero la consintió bastante. ¿Dónde hay esas hermanas? Yo necesito una. Ella se dedicó a su bebé y no hacía nada en casa tampoco porque yo llegaba en las noches a ordenar y cocinar lo del otro día. Durante esos meses yo logré un ascenso y mi paga era también mejor. Por eso pude pagar el arriendo de un apartamento pequeñito de 2 habitaciones en las que mi hermana decidió que yo debía dormir con mi sobrina, pues ella necesitaba descansar de noche. Y yo accedí, pues me daba pesar verla tan agotada.
Va pintando mal la cosa. Yo hacía lo que fuera por mi sobrina y a nada de lo que mi hermana me pedía le decía que no, pues ella siempre me recordaba que ella me había salvado al terminar de criarme y yo estaría en deuda eternamente con ella. Mi amor por ellas es tan fuerte que renuncié a mi vida social por completo. Jamás he tenido novio porque no creo ser capaz de hacer una vida lejos de ellas. De un día para otro, la tía que antes nos había enviado algo de dinero para sobrevivir me llamó. Me dijo que por qué yo no estaba estudiando, que para eso ella enviaba más plata desde que yo salí del colegio. Yo me puse al principio de mal genio con ella y no le entendía nada. Me parecía ridículo que ella insinuara que yo debía estudiar cuando a duras penas y con el sacrificio de mi hermanita podíamos comer y pagar el arriendo. Le dije que mil gracias por el dinero, pero que yo no sabía nada y seguramente mi hermana lo había tenido que usar para comprarme ropa y zapatos o para ella tener algo lindo también aparte de la comida. Y acá sí me acordé que mi hermana se iba de vacaciones una semana al año y volvía con bolsos costosos y gafas de sol y cositas hermosas, pero es que ella se lo merecía. Aparte, ahora que era madre, los gastos eran enormes, porque cuidar un bebé es súper costoso. Y yo jamás iba a usar dinero para irme disque a estudiar y mi sobrinita necesitando cositas básicas, o mi hermana queriendo darse un gustico y yo en la universidad. No, eso no iba a pasar. Jamás le pregunté a mi hermana por qué ella se compraba cositas y yo no. Tampoco le cuestioné por qué nunca me llevó a un paseo con ella ni me invitó a comer esa comida extranjera tan rica que ella probaba con sus compañeras de trabajo. Siempre viví agradecida y sin juzgarla ni exigirle nada porque ella ya había hecho todo por mí. Total, en la charla con mi tía, ella terminó más ofendida con mi hermana y preocupada por mí de lo que yo me imaginé. Me pidió que por favor la visitara en la ciudad donde ahora vivía y que me pagaba los tiquetes de avión. Yo accedí al final ante su insistencia por respeto a ella y porque nunca había volado en un avión ni salido de paseo en mi vida. Organicé mis vacaciones para dejar a mi hermana y mi sobrina solas por 5 días, cosa que a mi hermana no le gustó para nada. Me dijo que yo no tenía que hablar con alguien que nos había ignorado por tantos años. Yo la escuché desahogarse llena de rencor, pero aún así sentía que debía ir a ver a mi tía, y eso hice. Viajé y llegué a la casa de mi tía. Para mi sorpresa, mi tía era casi que millonaria. O sea, vivía súper bien en una zona linda de esa ciudad y con comodidades que yo jamás había visto. Ella se alegró muchísimo de verme. No paraba de pedirme perdón por no haber estado todos estos años con nosotras. Me resumió su vida y me explicó que ella estuvo fuera del país de manera ilegal por muchos años y así perdió contacto con mi mamá. Mi tía era la niña menor de la familia y fue a la que mejor le fue y mejor vida tuvo dentro de lo que cabe porque estudió y viajó sola por un tiempo hasta que conoció a su esposo y le cambió su futuro. También, entre lágrimas, me contó cómo recordaba a mi mamá en sus primeros años de vida, pues no compartió mucho con ella, pero que su cariño y cuidado le había salvado, por así decirlo, de pasar hambre y le había cuidado mucho. Hablamos hasta el amanecer y pude entender más su situación y por qué se había alejado tanto de todos. Hasta que llegamos al día en que se puso en contacto con mi hermana y se ofreció a ayudarnos económicamente. Mi tía insistía en hablar conmigo. Quería ayudarnos y tener contacto, pero que mi hermana nunca se lo permitía. Le dijo que me dejara en paz, que yo estaba muy triste y que no quería saber nada de ella, pero que si deseaba ayudar, que enviara el dinero y ya, que ella lo iba a administrar. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, no me cabía en la cabeza esa historia tan egoísta. Y no quería que mi tía hablara mal de mi amada hermanita. No entendía por qué ella me haría algo así, si lo que yo más necesitaba y quería era compañía y afecto al quedar huérfanas. Me calmé y escuché todo lo que me tenía que contar mi tía. Pasamos esos días juntas muy felices y conociéndonos más, hasta que tuve que regresar. Pero primero mi tía me hizo una oferta. Me ofreció que me fuera a vivir con ella al menos unos meses para pensar si quería estudiar y que ella me pagaba la carrera. O que si quería trabajar, su esposo me podría ayudar en una empresa de un amigo de una vez. Eso sí, me explicó que ya había entendido cómo era mi hermana y que lamentablemente no podía llevarla a ella a vivir a su casa. Que el ofrecimiento esta vez era solo para mí, así que debía pensar bien y decidir. Yo volví a mi ciudad, volví a mi realidad, pero primero encaré a mi hermana. Ella solo lo negaba todo y me repetía que no la dejara sola con la niña, que mi obligación era estar con ella y cuidarla como ella lo hizo conmigo. Me partió el corazón oírla pedir eso, que no quería estar sola y abandonada con la niña. Así que le dije a mi tía que muchísimas gracias por la invitación, Pero es que también es que es... pero que mi deber es apoyar y cuidar a mi hermana y a mi sobrina. Ay, pero por favor.
Gracias por tu historia.